Bienvenido a tu canal favorito de tutoriales. Vamos a comenzar con los acordes y rasgueos de esta canción y al final te enseñaré a tocar los dos requintos que lleva. Antes de comenzar la primera estrofa vas a utilizar el siguiente acorde, que sería un sol sostenido. Lo vas a hacer de esta manera y después vas a hacer un arpegio. Tocarás la 6, 3, 4 y por último la 1. Y ahora vas a utilizar los siguientes acordes en el siguiente orden para la primera estrofa. Sería el primero un sol sostenido, ya con cejilla normal. Después pasas a un do menor. Posteriormente haces un re sostenido. Este re sostenido se ve un poco complicado, pero no lo es. Vas a colocar la cejilla en el traste 6, de la 5 a la 1, y después vas a colocar el dedo 3 de la 4 a la 1 en el traste 8. Yo te recomiendo que el dedo 2 lo coloques encima del dedo 3 para que hagas más fuerza y se escuche un poco mejor. Y por último vas a utilizar un la sostenido. Ahora vamos con el rasgueo de la primera estrofa, el cual está muy fácil. Solamente vas a dar un rasgueo hacia abajo, 2 hacia arriba, 1 hacia abajo, 2 más hacia arriba, 1 más hacia abajo, y después vas a dar 1 hacia abajo y 1 hacia arriba. Lento suena así. Te repito nuevamente que ese rasgueo lo vas a utilizar solamente en la primera estrofa. Vamos con una demostración y suena así. Ahora vamos con el resto de la canción. Los acordes van en el siguiente orden. El primero sería un sol sostenido. Después pasamos por fa sostenido, sol y regresas a sol sostenido. Ahora pasas a do menor. Y aquí pon atención, para pasar a re sostenido vas a utilizar los siguientes bajeos. Primero vas a tocar los graves de do menor y después con el dedo 3 vas a tocar re en la quinta cuerda. Solamente su bajeo. Con el dedo 4 vas a tocar re sostenido, que sería un traste de adelante. Posteriormente deslizas la mano completa y con el dedo 4 vas a tocar fa. Eso sería en el traste 8, cuerda 5. Y vas a formar nuevamente un acorde que sería re sostenido, como ya te lo había mostrado anteriormente. Después pasas a la sostenido. Y para regresar al primer acorde tienes que pasar por la. Y posteriormente regresas al primer acorde, sol sostenido. Ahora vamos con el rasgueo. Aquí quiero que pongas mucha atención ya que es un poco variable. En sol sostenido vas a hacer lo siguiente. Repito nuevamente, vas a dar 2 rasgueos hacia abajo. Después vas a pasar a fa sostenido, pero en el trayecto en el que llegas a fa sostenido vas a dar un rasgueo hacia abajo, 1 hacia arriba. Obviamente estos 2 rasgueos van a sonar muteados. Y cuando llegas a fa sostenido vas a dar 1 hacia abajo en los graves. Después pasas a sol. Y regresas nuevamente a sol sostenido. Lento sonaría así. Y cuando llegas a sol sostenido harás el siguiente rasgueo. Vas a dar 2 rasgueos hacia abajo. Después 1 hacia abajo y 1 hacia arriba. Pon aquí atención. Cuando des el rasgueo hacia abajo,
vas a mutear las cuerdas, pero no con la mano derecha. Con la mano derecha vas a dar el rasgueo normal, pero con la izquierda vas a levantar el acorde y vas a dejar su forma. Entonces en automático el rasgueo que des va a sonar muteado. Después das uno hacia arriba y luego levantas el acorde nuevamente. Sonaría así. Ahora vamos con la parte final del rasgueo. Vas a dar un rasgueo hacia arriba, uno hacia abajo y terminas con uno hacia arriba. Voy a repetir nuevamente los rasgueos lento. Vamos con una demostración y suena así. Yo creo que todo esto se acabó. Eso me lo compré en el corazón. Con mi mente lo que era el amor y me cambió. Ahora vamos con el primer requinto. Primero voy a tocarlo a velocidad normal y después a velocidad lenta para que quede más claro. Y lento suena así. Ahora vamos con el segundo requinto. De igual manera voy a tocarlo primero a velocidad normal y después a velocidad lenta para que quede más claro. Y lento suena así.